Guillermo Alvarado Álvarez. Él es magíster en Derecho Penal, especialista en litigios penales y magíster en Derecho Constitucional. Gracias por venir a la radio, a la cabina, por aceptar esta entrevista. Un gusto y placer tenerlo aquí. Hola Sebas, buenas tardes. Jorge, Leo, un gusto volverlos a ver. Guillermo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de ustedes, ¿no? Perfecto. Empecemos con el tema de la extradición. Lo atraparon a Fito, la Policía Nacional, el gobierno, lo tienen capturado y empezó este trámite de la extradición. Mucha gente que no somos expertos en temas jurídicos, no sabemos cuál es el procedimiento, quién tiene que pedirlo, si tiene que Estados Unidos pedirlo por un delito que cometió en Estados Unidos, teniendo en cuenta los cargos que tiene por el tema de tráfico de armas, de narcotráfico. ¿Cuál es el procedimiento para la extradición de Fito? A ver, hay que hacer dos aristas importantes antes de entrar al procedimiento, ¿no? Una cosa es lo que se puede, como bien tú indicas, especular por lo que los medios hayan podido sacar, y otra cosa totalmente distinta es lo que la realidad jurídica en el Ecuador nos puede traer en un proceso de extradición. ¿Por qué lo digo? Porque en este tema particular del proceso de extradición de ciudadano alias Fito, en primer lugar, desde el 2024, con la reforma de la Constitución, se permite que se pueda extraditar a ciudadanos ecuatorianos solicitados o requeridos por otros países. El tema de Fito no es el primer caso. Okay. El primer caso lo tiene mi estudio jurídico, el que patrocino. Nosotros representamos al señor Luis Aro. Él es el primer caso de un ecuatoriano requerido por Estados Unidos, y el caso de alias Fito es el segundo caso en la historia del Ecuador en una situación de extradición pasiva. Hay extradición activa, extradición pasiva. Nosotros estamos en extradición pasiva. Lo que ahora se tiene como último dato en el caso de Fito es que el Estado de Nueva York, en la Corte de Brooklyn, lo ha requerido porque ya le han formulado cargos en un procedimiento homogéneo a Ecuador, y él se encuentra evidentemente requerido por la justicia norteamericana. Entiendo que están culminando el tema de los documentos y las garantías que se tienen que enviar a la Corte Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí comenzaría el procedimiento como tal del caso a manos del presidente de la Corte Nacional. Y ahora, el caso que usted está llevando a cabo, la persona cometió el delito fuera del país y también acá adentro. ¿O qué fue lo que ocurrió con este cliente que usted está llevando? En el primer caso histórico en extradición pasiva en el Ecuador, que acabé de mencionar, tiene particularidades distintas a lo de Fito. ¿Por qué? Porque en el primer caso no hay sentencia, ni aquí en Ecuador, que él haya cometido un delito, mucho menos en Estados Unidos, donde está siendo requerido. No le han formulado cargos, no hay un llamamiento a juicio, no hay absolutamente todavía un esquema probatorio que pueda descargarse en contra de él. Lo único que existió fue que se presentó una denuncia por parte de una persona que presuntamente fue agredida sexualmente, y a raíz de esa denuncia se inicia el proceso en Estados Unidos y el gobierno norteamericano requiere al gobierno ecuatoriano el tema. Nunca hubo boleta de Interpol, nunca fue requerido bajo ningún tipo de situación extrema, no se lo ha determinado como enemigo del gobierno norteamericano, y aún así está preso 6 meses aquí en Ecuador. Ahora vámonos al tema de alias Fito, el abogado, perdón si no sé decir bien el apellido, Alexei Schatz. Él es el abogado en Estados Unidos de alias Fito y que va a viajar la próxima semana acá al Ecuador para conversar con él el procedimiento de su extradición. Él mencionó que ya el papeleo se está desarrollando arriba en Brooklyn y solo faltaría acá el proceso en Ecuador. ¿Cuál es ese proceso que se debe realizar en Ecuador para agilitar esta extradición hacia Estados Unidos? El proceso inicia con la documentación que tiene que ser enviada por el gobierno norteamericano. Eso se denominan garantías y diversas declaraciones que tiene que enviarse a través del Estado que requiere a la persona y la Fiscalía en general. Eso tiene que ser llegado bajo valija diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio pasa la documentación directamente a la Corte Nacional, ingresan el oficio correspondiente, se apertura el caso y llaman a una primera audiencia en donde la persona tiene que ser sometida a un proceso privado. La audiencia no puede ser pública y no puede ser transmitida tampoco por ninguna... Ajá, exactamente. Y posterior a esta audiencia, la persona en esta audiencia tiene que ser requerida si quiere o no quiere ser extraditada. Si no quiere ser extraditada, que yo me imagino que debe decir que no,
o tal vez la postura que más se imagina la defensa, que no sabemos todavía cuál va a ser la línea que tengan. Si la persona dice que no, habrá una segunda audiencia, se podrán evacuar pruebas de descargo donde se tendrá que probar por qué procede o no procede la extradición. Con fiscalía, ¿no? Exactamente, habrá tres partes. La presidencia de la Corte, que tendrá a cargo la secuencia de la audiencia, la defensa técnica del procesado, la Fiscalía General del Ecuador en representación del Estado requirente, y estará seguramente un representante del consulado norteamericano. Perfecto. Jorge, por favor. Continúa, Leonidas, por favor. Gracias, Jorge. Abogado, un poco para la ciudadanía que tenga claro, ¿no? Hay quienes pensaban de que se detuvo a Fito y esto prácticamente ya Fito lo cogen, lo embarcan y está a la vuelta de la esquina allá en Estados Unidos. Y aquello no es real. Hay un procedimiento que seguir y por supuesto esto llevará algún tiempo. Hay indicios o por lo menos de lo que se espera que haga la defensa, ¿no? De Fito. Pero ¿cuánto tiempo podría llevarle al Estado ecuatoriano completar este procedimiento de extradición en el segundo caso que está en el Ecuador, después del que maneja su estudio jurídico, pero que es el que mayor centra la atención a nivel de Ecuador? Algo parecido a lo que le pasó al Chapo Guzmán en México. Lo extraditaron, llevó un tiempo, pero él está ya encerrado. Podría pasar lo mismo a Fito, pero va a llevar tiempo. ¿Es correcto, abogado? A ver, Leo, hay que tener claro que los procesos de extradición en México y en Colombia no son iguales que en Ecuador. Por eso es que lo del gato Farfán o lo de otra persona también, que fue otro ciudadano que también cogieron en Perú, en Colombia, si no mal recuerdo, estando en otro país, aunque hayan sido ecuatorianos, fueron extraditados inmediatamente. Entonces, bajo esa premisa, teniendo en cuenta que no son iguales los procedimientos, por lo menos en mi experiencia, te digo, yo ya llevo 7 meses en mi proceso de extradición, sin dilaciones obviamente que puedan alterar el tema, sino básicamente dejando que el proceso fluya y tenga su flujo normal. Ya más o menos yo calculo que quizás si es que se le da un poco de apremio más importante por ser la persona en la que se encuentra procesada, yo creo que tal vez de aquí a finales de año se tenga por lo menos un pronunciamiento ya de tal vez la sala de la Corte Penal, que tendrá que ver la apelación. Y después de eso pues ya queda a manos de presidencia como última palabra, y de ahí procederían ya a llevarse a la persona que se le necesite ser extraditada. Tal vez calculemos que de julio y diciembre se termine el proceso, siendo muy rápidos. Sí, siendo rápidos. Y por ejemplo, la defensa de Adolfo Macías Villamar, sin lugar a dudas, también el trabajo que pueda hacer en las cortes de Brooklyn, allí en Nueva York, será fundamental. Podría haber dilación y eso podría postergarse. Pueden haber algunas acciones jurídicas que podrían también de pronto prorrogar el proceso. El tema es el siguiente, que una vez que la documentación que se está enviando, como lo dijo Sebastián al inicio, desde Estados Unidos a Ecuador, ya el proceso en Ecuador continúa a su ritmo normal. Ahí no dependerá tanto del abogado que tengan en Estados Unidos o no, sino de una defensa que se encargue aquí de mantener el tema de la extradición de él bajo los parámetros normales que podrían seguir. Ahora, dependerá también del flujo. Si el presidente de la Corte Nacional pone la primera audiencia inmediatamente a los días de que le ponen los documentos, y luego de eso corren en el tiempo para poner la segunda audiencia, estaríamos hablando que sí podría salir antes de los 5 meses que faltan para concluir este 2025, tal vez. Pero todo depende de cuánta prolijidad le den. Abogado, antes de darle paso a Jorge, quiero preguntarle sobre el tema de lo que ha sido el allanamiento de la casa de alias Fito. Hayan encontrado armas, municiones, joyas, muchas relojes de alto valor, de alta gama. Y le pregunto, con la familia de él que está detenida y toda la investigación que está haciendo la justicia ecuatoriana, el trabajo que está haciendo Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿se puede decir que más allá de destruir a alias Fito y su entorno familiar, el Ecuador va por el camino a tirar abajo a estas bandas criminales, a estos grupos de delincuencia organizada, y empezaron ya con los choneros? Yo pienso que el actuar de las autoridades es indiscutiblemente prolijo y ha sido positivo. Ese es el mensaje que se debe rescatar. Efectivamente que sí. De hecho, que se hayan encontrado estas caletas, pues también da una imagen también prolija hacia las autoridades. Es indiscutible que la policía o las Fuerzas Armadas se encuentren tratando de dar una imagen de que se viene un cambio, de que tanto espera la ciudadanía como tal.
de que se haya iniciado el proceso de extradición por parte del gobierno gringo, eso no depende tanto de quien actúe o no acá en el gobierno ecuatoriano, pero se ha dado y de aquí en adelante se tendrá en manos del proceso ecuatoriano dar luces y dar la temporalidad necesaria para este proceso de extradición. Si bien es cierto, hay algo que sí quisiera aclarar, que es el tema de que aun cuando se hayan sacado 20 armas, haya $500,000 en lo que se ha podido encontrar en las caletas y todo este tema, estos, digamos que agravantes o situaciones que pueden llamar la atención no van a ser considerados en un proceso de extradición. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y la familia de esta persona, tengo entendido que está procesada hasta por distintos delitos. Por último, si se podría evidentemente hablar de una prolijidad en nuestro sistema, sería de que a estas personas que consten como propietarias del inmueble, se les debería abrir sí un proceso por este tema, por este tipo de evidencias. Pero de ahí hablar de que las evidencias van a sumar algún agravante o atenuante en el proceso de extradición, no procede. Pero de que sí se están haciendo las cosas prolijas y que hay una buena voluntad y una buena imagen, es lo que sí se rescata, es indiscutible. Correcto. Abogado Jorge Escobar, sigue con la entrevista. Gracias, Leo. Abogado, gusto tenerlo de nuevo acá en la cabina de diálogo. Sin embargo, ya en la lectura también hay que ir al detalle porque esta es una inquietud que se la he planteado a más de un penalista, de hecho, al ex juez de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Walter Macías, que va a estar mañana, dicho sea de paso, en el Purgatorio, nuestro espacio independiente los sábados a las 9 de la mañana acá en I-99. Y es, ¿qué pasa con todo el proceso y los juicios que están abiertos acá en el Ecuador? Porque pasa que Fito tiene, en principio, 38 juicios abiertos por delincuencia organizada, por sicariato, extorsión y porte de armas. Sabrá Dios por qué no aparecen las dos actividades principales de alias Fito: tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos. Eso sí se levanta en Estados Unidos, en Brooklyn, en la Corte Federal, con el concierto para delinquir, concierto para traficar y concierto para lavar, ¿no? Ya, entonces, de esos 38 juicios, 10 ya fueron archivados. Sabrá Dios también, ¿no? Dios averigua menos y perdona más. Y hoy tienen la práctica 28. ¿Qué pasa con esos 28? Si se concreta la extradición, solo se queda con esos 7 cargos por los delitos ya públicos. ¿Qué sucede con ese andamiaje o al menos esa jurisprudencia pendiente en torno a 28 juicios? Muy interesante. El tema también lo conversaba con el doctor Casanelo, a quien, si me está escuchando, también le mando un saludo, gran amigo también. Así es, ex ministro, ex asambleísta. A ver, el tema es el siguiente: más allá de que existan procesos por concluirse, recordemos que este ciudadano también tiene en ejecución 3 penas distintas por las que ahorita está igual privado de su libertad en la Roca. Entonces, más allá de que los procesos queden pendientes, la pregunta también sería añadirse: ¿qué pasaría con la ejecución de la pena que él también dejaría al ser extraditado a otro país? Queda ahí en suspenso. Exactamente, pero ¿a qué voy? A que el gobierno ecuatoriano tendría que elegir entre una postura de que se cumpla la pena bajo el sistema ecuatoriano y de que los otros procesos avancen, o en que dé luz verde a la solicitud de extradición y haya un concierto de delitos en el que posiblemente sea juzgado a una cadena perpetua en el estado de Nueva York, y allá sea donde tenga que cumplir su pena. Pero tampoco es una garantía un 100%, porque cuando él llega a Estados Unidos, en el caso hipotético de llegar, que es lo más pronunciado que se tiene que dar, ¿qué sucederá en ese proceso norteamericano? Porque él también puede colaborar. Y si colabora, y si sale en menos de 30 o 10 años, cumplió su pena en el gobierno norteamericano, pero va a ser requerido nuevamente por el gobierno ecuatoriano. Entonces viene el tema. Entre comillas, alias Fito es una persona joven, no es alguien, digamos, muy viejo en sí. Y lo que ocurre dentro de estos juicios en Norteamérica es, te ponen una pena de 200 y pico de años, pero vas hablando y te la van reduciendo. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando cante alias Fito y muchas empresas, muchos proveedores de acá al Ecuador van a caer? ¿O qué sucederá con lo que diga? Si ya fue extraditado, él tendrá obviamente que ser primero juzgado evidentemente en el estado requerido por Estados Unidos,
para que bajo esos parámetros se pueda determinar bajo qué concierto de delitos va a ser juzgado, si va a ser sentenciado, si hubo colaboración, si no lo hubo. Luego de aquello, la información que se rescate tendrá que ser solicitada para que las autoridades ecuatorianas tengan la potestad de poder seguir investigaciones o no en colaboración diplomática con los gobiernos, en este caso con el gobierno norteamericano. Pero dando una respuesta eficaz, evidentemente tendríamos que esperar primero cuál es el contenido de las pruebas y de la colaboración. Y si esta colaboración va a ser aceptada por el Estado federal y la Justicia Federal de Nueva York, porque tampoco termina ahí de que él colabore, puede hacerlo, pero la Fiscalía tiene la potestad de aceptarlo o no, dependiendo del contenido. Son las 18:19. Conversamos en este momento con el abogado penalista Guillermo Alvarado Álvarez sobre los procesos de extradición. Abogado, y claro, un poco quería precisar el tema de hace un momento cuando usted hablaba del abogado Casanello. Yo había escuchado Casinelli, ¿no? Y allí un poco nos confundimos. Juan Carlos Casinelli sí fue ministro y fue asambleísta, y Nino Casanello obviamente es docente y también penalista, a quien le mandamos un saludo porque siempre nos colabora también en nuestros espacios en el Purgatorio. Ahora, volviendo al tema, abogado, hay una figura que lleva el nombre de precatorio en el sistema penal ecuatoriano, que implica básicamente la delegación de una jurisdicción a otra cuando hay este tipo de procesos abiertos o múltiples en torno a un imputado o procesado. Esa figura del deprecatorio, que si bien es natural en el país, ¿no podría aplicarse de manera similar o equivalente con Estados Unidos? Se lo pregunto porque Walter Macías, el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, me decía que eso no procedía, que se aplicaba un principio de prevalencia, es decir, que en este caso, como Estados Unidos lo estaría pidiendo, todo queda y muere con esos 7 cargos por concierto para delinquir, concierto para traficar y concierto para lavar. ¿Eso es así o no? Efectivamente concuerdo, porque hay algo que no podemos saltarnos, es el tema de lo que contemple la ley de extradición. Si ya el Estado requirente se hace formal en su solicitud, el gobierno ecuatoriano tendrá exclusivamente que centrarse en el procedimiento de extradición. Y evidentemente la ley de extradición, que aún sigue vigente y no ha sido reformada, en el proceso de las extradiciones pasivas, como es el tema que nos ocupa, no contempla ningún tipo de situación procesal a la que se han referido. Como también, por ejemplo, tampoco contempla que haya algún tipo de ayuda internacional, como lo que se rumoraba que iba a pasar, que le iba a mandar a Fito a la prisión de El Salvador para que se quede allá, para que no esté en la cárcel 4. Eso no puede pasar. No contempla nuestra normativa que este procedimiento ocurra, ni tampoco puede ocurrir que los delitos sean obviamente llevados a otro país o que se pueda ventilar. Tengo entendido que hay más de 13 delitos en los cuales, 13 cargos distintos en los cuales a él se lo está llamando ya a un proceso judicial en Estados Unidos. De esos, evidentemente, los que se han podido rescatar es el tema del tráfico de armas y el tema del narcotráfico. Delitos que no están acá procesados. Entonces, quizás la variable vaya por ese sentido, ¿ya? Y no existe el procedimiento como tal, pero sí puede tal vez haberse filtrado información o haberse colaborado de alguna forma para que allá sí se pueda procesar estos cargos de otra manera. Quizás lo hayan utilizado o de alguna manera se haya dado información en ese sentido, de pronto para poder colaborar entre estados federales. La inquietud surge porque no son 2 ni 5 juicios abiertos acá, abogados, son algunos, y de hecho tiene sentencias en otros tantos, ¿ya? Porque imagínense, son decenas de juicios y de procesos que tiene alias Fito pendientes. Y como bien le decía Sebastián hace un momento, en su calidad de estudiante de Derecho, claro, seguramente aquí la estrategia va por el lado de que en el Ecuador la máxima aplicación de pena acumulada llega a 40 años. Correcto. Eso es lo que está en el Código Orgánico Integral Penal. Allá, este asunto puede ampliarse hasta 150 y 200 años. Correcto, y también puede ser factible una cadena perpetua. Pero ahí venimos a una situación. En Ecuador no existe la cadena perpetua. El sistema normativo no lo contempla. Y más allá... Sería inaplicable entonces. Más allá, es que hay un grave problema. A ese punto quería llegar. El tema medular es que si hacemos un ejercicio restrictivo normativo,
la cadena perpetua sería un impedimento para que esta persona sea extraditada. De hecho, la situación yo la he expuesto ante la Corte Nacional ya en mi caso, porque resulta que el estado de Minnesota, en el caso de mi cliente, el estado de Minnesota contempla la cadena perpetua. Yo lo probé en audiencia y la presidencia de la Corte simplemente dijo que las garantías del estado requiriente no decía que iba a ser condenado a cadena perpetua y que por eso no podían hacer. Pero es que ese no es el punto. El punto es que entonces tendremos que esperar que los documentos que lleguen en el tema de Fito sí digan que va a ser contemplado a cadena perpetua. ¿Ya? Y si es así, ¿qué pasará acá? La Corte Nacional decidirá que proceda o no la extradición. ¿Se agrava la situación de su estado, de su integridad física? Evidentemente que sí. No es contemplable en la normativa ecuatoriana la cadena perpetua. Pero aquí llega un último punto también importante. Más allá de lo que decía la Corte Nacional, la ley de extradición a la cual otra vez me refiero, contempla que el ministro de Gobierno tendrá en su potestad la última palabra de decidir. ¿Procede la extradición o no procede? Tengo 4 puntos importantes en la extradición que pueden ser susceptibles a que yo te los apruebe o no, y el ministro de Gobierno, como representante del presidente de la República, tendrá la última palabra. Es decir, si en el caso de José Swing, por, no sé, algún tipo Digamos de circunstancia, dice que no procede, ok, tiene la última instancia, la última palabra el ministro de Gobierno. Así es. ¿Y eso cuánto tiempo tiene con la vigencia en la disposición legal? No se ha reformado la ley de extradición desde el 2000 y pico que está en vigencia. Ok. Ya, pero ¿qué sucedía? Que como les digo, no había una aplicación en este tipo de procedimientos porque recién en el 2024 se aprueba que puedan ser extraditados. Se desmontó la prohibición constitucional. Exactamente. Ya, y ahí radica este problema. Ahora, traigo a colación otro asunto. La situación migratoria en Estados Unidos es tremendamente irregular. Tenemos una presidencia que tiene en aplicación una ley que se llama la Ley contra el Enemigo y un sinnúmero de restricciones migratorias que se van sumando. Les pregunto, o sea, la cuestión es, siendo esta persona llevada a extradición al gobierno norteamericano, no tiene un estadio migratorio regular, es una persona irregular migratoriamente, no tendría capacidad de ingresar al estado norteamericano. Pero bajo esa situación internacionalmente migratoria y en este aspecto principalmente hablando, ¿no sería un impedimento acaso la situación migratoria de él? También un impedimento para que él pueda ingresar al Estado norteamericano. Me pueden responder, bueno, pero es que ellos están pidiendo la extradición. Sí, pero ¿en qué parte de la ley de ellos el proceso de extradición me contempla que no puede valerse esta situación migratoria? ¿Dónde me prohíbe que la situación migratoria irregularmente no sea una causal para que él no pueda ser extraditado? Y es válido porque yo hacía el ejercicio de que si mi cliente se iba a Minnesota, llegando a Minnesota, el gobierno norteamericano estrictamente ha dicho, no entra nadie que no esté irregularmente en mi país. Entonces yo llego como irregular. No, pero es que tú tienes un proceso de extradición. ¿Dónde dice la ley que eso es una situación extenuante de que no pueda... y si me regresa el gobierno norteamericano, aquí no entran delincuentes o quienes tengan procesos. No entro, ¿a dónde me llevas? A mi país de origen y otra vez me regresas. O me mandas a El Salvador. Claro, según su lectura habría una contraposición jurídica. Exactamente. Y de carácter internacional y la ley en Estados Unidos, hasta donde he podido llegar al alcance, no contempla que haya una situación que pueda sacarnos de este parámetro. No lo contempla. Pero según la interpretación de nuestra Corte Nacional, con el presidente Swing, me ha dicho que no es de análisis en este punto. Que porque nuestra ley no determina que no se pueda llevar, entonces él procede porque está extraditado. O sea, han dado un nuevo estado migratorio para quienes van a ingresar a Estados Unidos, que son los extraditables. Claro. Habría que Es ver que cómo, no lo contemplan. cómo queda Claro. eso finalmente. Yo tengo una última inquietud para el abogado y luego hacemos la última pregunta por cada uno porque tenemos cerca de 12 minutos antes de la pausa comercial, la última aquí en Diálogo de la Tarde. Un poco quería su lectura, abogado, en torno a lo que se intentó posicionar desde un medio colombiano, que supuestamente no hubo una acción contundente del bloque de seguridad, no hubo una captura como tal, sino que hubo supuestamente un acuerdo, trascendió esa entrevista telefónica donde él decía que tuvo una videollamada con el ministro del Interior, pero John Reinberg ha sido bastante claro, esa videollamada fue antes incluso de que golpeen a su círculo íntimo, ya con esa operación que alcanzó al menos a 5 personas de su círculo íntimo, cuñados, hermanos, suegros y demás, que también fue de alguna manera la antesala para su captura. Eso dejó en
mal posicionamiento o intentó desvirtuar la acción del gobierno? No, yo pienso que no. Yo pienso que son situaciones totalmente distintas y aisladas. Empezando que si hablamos en un campo estrictamente jurídico, que en donde contempla la ley de extradición que un país tercero internacionalmente puede intervenir en un proceso de extradición, en una captura de una persona. No lo contempla, tampoco está en nuestro sistema jurídico, eso no es factible. Más bien yo considero que por la situación en la que se encuentra el presidente colombiano, de pronto fue algo muy llamativo, que coincide con estas otras situaciones. Yo pienso que yo quisiera mantener un criterio de que los aspectos son totalmente alejados. No podría tampoco intervenir el gobierno colombiano a través de una especie de tercero interesado en el proceso de extradición. No está contemplado en nuestra normativa que esto ocurra. Ya, por ejemplo, el tema de, no me van a decir que es un amicus curiae en el proceso. No, eso no existe. Eso puede ser factible en un proceso constitucional, pero el gobierno como tal colombiano, como tercero garante de nada en lo absoluto. Ya, más allá de que existe una buena relación con un país vecino, no tiene jurídicamente ningún proceso factible, y yo pienso que son hechos aislados, pero que sin embargo coincidieron en temporalidad. Y yo pienso que la postura del ministro del Interior ha sido la correcta, y más allá de hecho se ha centrado en ver cómo se ha procedido en los hechos como tal, ¿no? El abogado Guillermo Alvarado Álvarez está aquí en el Diálogo de la Tarde. Leo. Abogado, y hasta tanto Fito está en la cárcel La Roca, jurídicamente, ¿qué pueden hacer los abogados en Ecuador aquí litigando para justamente detener, retrasar el tema de la extradición? ¿Qué va a pasar en estas semanas, en estos meses, mientras se da trámite aquello? Por ahora, esperar que sea legalmente notificado a través de la Corte Nacional en la apertura del proceso de extradición, y una vez que sea legalmente notificado con la apertura del proceso de extradición, se convocará a una audiencia, como les expliqué en el proceso. Esta primera audiencia será para poder ratificar si él quiere o no ser extraditado. Luego de eso, dependiendo de la postura de la defensa que él tenga aquí en Ecuador, que no es la misma Correcto, es que diferente. va a tener en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tendrán otro proceso distinto, ya jurídicamente y procesalmente distinto. Acá en el proceso de extradición, la defensa podrá, dependiendo como quiera plantearse ante la Corte Nacional, dar ya luces de por qué no procedería la extradición, o si se van a guardar técnicamente sus argumentos para la segunda audiencia. El proceso de extradición permitiría que la persona, si se encuentra privada de libertad, se pida una especie de levantamiento de la medida. En el caso de Fito no procede porque él está cumpliendo una pena. La ejecución de su pena impide que él pueda estar en libertad. Por el tema de los delitos que se encuentra cumpliendo, tampoco puede estar solicitando alguna medida en garantías penitenciarias. Tiene procesos todavía que se encuentran en curso, pendientes. Lo que serviría en el tiempo hasta ahora, lo que podría decir es la demora que tiene ya, que van 2 semanas, y eso es propiamente ya del gobierno norteamericano, porque una vez que llega eso por valija diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores manda inmediatamente los documentos a la Corte Nacional por correo, hacen llegar adjuntos, se folía el ¿Esos tema. documentos vienen traducidos? ¿Se los traduce acá? Vienen en inglés y en traducción. No solamente deben de mandar las garantías ni los documentos o el oficio, sino también todo lo que se haya recopilado procesalmente allá. Quizás por la extensión de lo que lleva el proceso y la documentación, sea un poco la demora en mandar. Y luego de eso, pues ya inicia el proceso formalmente notificado. Y como tiene obviamente un lugar donde está pasando su ejecución de pena, será ahí donde deban de notificarlo, y el proceso arranca inmediatamente. Y yo estoy muy seguro que va a ser muy prolijo el tema de los tiempos de la Corte. La audiencia será máximo, tal vez, si la otra semana llegan los documentos, quizás pasando una semana más ya tendremos la primera audiencia. Esas audiencias serían virtuales con Fito por el tema de su alta peligrosidad, es decir, serían telemáticas las audiencias. A ver, la que yo he hecho en mi caso, por más que él ha estado en la cárcel del Inca, él se han pedido que la persona vaya personalmente. No sé cómo vaya a ser la postura por el alto margen de gravedad y por el riesgo que corre su vida de ser trasladado. Primero tendría que ser trasladado de un centro penitenciario de Guayaquil a un centro penitenciario en Quito, y permanecer en ese centro penitenciario en Quito para que pueda hacer la audiencia físicamente. Así que yo creería que tal vez lo más idóneo sería que hagan una conexión, y es una audiencia reservada, como le dije a Jorge, no puede entrar nadie. Sebastián. Gracias, Leonidas. Y ahora quisiera ir a otro tema, cambiando del tema de extradición.
El día de hoy, alrededor de las 5 de la tarde, que ya lo comenté al inicio del programa, la Corte Constitucional subió este boletín donde mencionaba que el Tribunal de Admisiones de la Corte Constitucional conocen demandas públicas en contra de la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Se ha admitido hasta ahora 3 y tengo entendido que subirá una cuarta. Ahora, ¿cómo funciona este trámite cuando se presenta un tema de inconstitucional ante la CC? A ver, era en la última visita que tuve con ustedes, justamente tratamos ese tema y yo les decía cuánto se demorará la Corte Constitucional y cuánto se demorarán en llegar las demandas. Bueno, ya ahí está la respuesta, ya ha empezado a llegar. Una vez que ya están admitidas por la Corte Constitucional, lo que hace la Corte es sortear una sala correspondiente para que pueda fijarse qué jueces de la Corte van a salir sorteados o si van a considerarlo en el Pleno para que pueda igual resolverse. Yo, por la experiencia que he tenido, participé también en un tema de inconstitucionalidad en el gobierno de Lasso, que se los comenté, fuimos convocados a audiencia, así que es probable que si las demandas de inconstitucionalidad versan sobre la misma razón u objeto, tengan una sola convocatoria y ahí en la audiencia van a poderse escuchar a las personas que han requerido esta acción de inconstitucionalidad y normalmente se llaman a los representantes del gobierno. Así que será muy oportuno escuchar cuáles son las posturas de los distintos ministros y de la Procuraduría y de las subsecretarías que sean a cargo. Y posterior a esto se dará el resultado que normalmente suelen demorarse, pero bueno, en este tipo de situaciones tal vez un mes más sea el tiempo adecuado para indicarte que podrían tener audiencia y posterior a este tal vez otro mes para resolver. Estamos hablando que en el transcurso de unos 2 meses tendríamos una respuesta de la Corte Constitucional. Ahora, ¿cuál será la postura? Es lo intrigante. La pregunta que quisiera realizar sobre esta ley, una vez que se aprueba dentro de la Asamblea, se sube el registro oficial, se empieza la aplicabilidad de la misma. ¿Qué pasaría si dentro de estos 2 meses que se aplica esta ley de económica y después la Corte Constitucional la baja después de 2 meses? ¿Qué va a pasar durante todas las acciones que se realizaron durante este periodo de tiempo con esta ley? Hay 2 controles. El tema de inconstitucionalidad hay que ver que se decide por la forma y por el fondo. Si se decide por la forma, evidentemente se pueden reestructurar ciertas cosas que no cambiarían de situaciones muy graves o que no tengan mucha relación directa con el tema de lo que se haya pasado en procedimientos. Pero si es en el fondo, sí se quedaría improcedente cualquier accionar desde el momento en que se declare la inconstitucionalidad de la norma, porque estaría fuera del engramaje normativo del Ecuador. Pero con el resto de procedimientos se entendería que se actuó en debido proceso y bajo estricto legalidad por haber estado dentro del marco de aprobación legislativa. Lo que ocurrirá es posterior. Fuera de eso, si se declara la inconstitucionalidad de fondo y de forma, si nos encontraríamos en una situación en la que ya estaría fuera del margen de legalidad de esa norma. Sí, yo quería concluir la entrevista, abogado, si me permite, con un par de criterios, porque de lo que se conoce, las demandas atacan algunas cosas. Sí. Primero, el principio de la unidad de materia, con lo cual, si se califica esa inconstitucionalidad, yo creo que se queda sin piso la ley. Pero otras demandas atacan determinados articulados. Por ejemplo, el que ha tenido muchas observaciones en torno a los cambios en las evaluaciones a los servidores públicos. Más allá de que se haya bajado de 1 año a 6 meses la periodicidad para esas evaluaciones, aquí lo que se ha dicho, supuestamente, y digo supuestamente porque he leído el articulado aprobado, que se elimina la figura del sumario administrativo y por ende el debido proceso. Pero esos principios se mantienen en el texto aprobado. Un debido proceso a la defensa y demás. O sea, la cuestión, si se declararía la inconstitucionalidad de fondo o si va a puntualizarse en el articulado como tal, no estaríamos hablando de una situación de unidad de materia, sería un contexto totalmente distinto, sino que se determinaría cuáles son los derechos y cuáles son las vulneraciones como tal. Si en este caso la Corte hace un estudio y un estudio de ponderación o tal vez comparativo entre qué procedimientos existen o dejarían de existir, o si existiría una gravedad sobre la situación de que se amplíe la periodicidad o de que bajo ciertos parámetros nuevos no se encuentren garantizados los derechos, sí se podría tal vez tratar de dejar sin efecto aquello. Pero si se demuestra que no existe ningún caso que permita la vulneración porque no se está dejando sin efecto un sumario administrativo de pronto, sino que se está dando una alternativa al proceso como tal,
no habría efectos para que esto pueda concurrir ante un análisis más profundo de la Corte. No vería una situación jurídica procedente. Depende mucho del análisis también del Pleno. Claro. Y si es que hay finalmente mayoría con las 2/3 partes de los 9 magistrados, 6, para que se logre el objetivo que finalmente se convierta en la decisión, en la voluntad de esta Corte Constitucional. Agradecemos al abogado Guillermo Alvarado Álvarez, quien ha hecho su comparecencia. ¿Tenemos algo más contigo? No, sí, agradecer nada más y tengo una pequeña información al cierre ya. Muchas gracias, abogado. Gracias, Siempre abogado. nosotros muy agradecidos por su participación. Oiga, mi querido Jorge, Sebastián, nuestra audiencia, ustedes que hablaban de las fiestas julianas, sí, también hay mingas comunitarias que puede hacer. Qué maravilla, ¿en dónde? Escuche. Oiga, Urbaceo recuerda a la ciudadanía que aprovechando las fiestas julianas pueden organizar mingas comunitarias y solicitar la participación de Urbaceo para el retiro de desechos, por lo que pueden contactar al consorcio a través del WhatsApp el 096-299-2